Bienvenido, Frickson Grasa. Que la gente conozca un poco más es hermoso realmente, y creo que Dios me ha bendecido muchísimo. Dios ha sido maravilloso en mi vida, donde la gente ha podido conocer otras cosas de Frickson. Tuvimos una infancia hermosa. Yo teníamos que hacer cocadas y yo le ayudaba como el mayor. Yo tenía que estar meñando la paila allí. Me decía, Frickson, que no se te queme el azúcar, pilas por aquí. Esa firmeza en el hogar permitió también que nosotros pudiésemos ser personas de bien. O sea, que todo lo que consiguiésemos, lo consiguiésemos a través del mérito. Mira, el fútbol creo que fue mi primer amor, porque yo nunca me imaginé que iba a ser futbolista profesional. Lo hacía porque me gustaba. Era como que la forma en la cual yo me divertía con mis amigos, corriendo detrás de la pelota, y que me llevaba uno, y que hacía el gol, y que celebraba, que veía a los de la selección, y yo decía gol, y gritaba. Y mis amigos con los que había crecido en la escuelita de fútbol habían tomado la decisión de todos en combo venirse a la ciudad capital para comenzar a probarse en equipos, en Liga, en Aucas, en Deportivo Quito, en el Nacional, porque inclusive yo me matriculé en la universidad. Pero, ¿qué pasa? Que estaba chocando con mis horarios de entrenamiento. Yo pienso que la fuente de mi fortaleza siempre ha sido Dios y los valores que mis padres me inculcaron desde niño. Tuve éxito con el Nacional, pasé a Barcelona Sporting Club, quedé campeón con Barcelona, ya estaba en la selección. Nace la posibilidad de yo irme a vivir al país del fútbol. ¿Me llevas? Y apareció la oferta del Flamengo, el club más poderoso de Brasil, y yo con Flamengo lo único que hacía era jugar en el PlayStation con Flamengo. Mi sueño siempre era jugar un mundial. Tengo que aprender portugués. Y ahí, Frickson, ¿tudo bem? ¿Cómo você está? Aquí Luis Felipe Scolari te llamando, a gente está queriendo contar con... Me estaba llevando al equipo donde él era entrenador, que era Gremio de Porto Alegre. Fuimos la mejor defensa del año. Tuve un año espectacular, fui titular indiscutible, jugaba todos los partidos. Y cuando llega la selección a Brasil para enfrentar el mundial, yo estaba viviendo en Brasil, estaba viviendo en Porto Alegre, ya estaba mi esposa, había nacido mi hija, ya ahora sí ya tenía mi encocado, ya tenía mi tapado, ya tenía mi ceviche, o sea, ya tenía todo lo que me hubiese encantado tener desde el primer momento, pero sabía que Dios estaba trabajando conmigo en ese proceso. Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Lo que de verdad importa Podcast Ecuador. Estamos aquí gracias al auspicio de Arca Continental y Banco Pichincha, porque cuando el hincha confía, la tri crece. Por eso confianza es creer en el amarillo que nos une. Yo soy Roberto Manrique y estaré compartiendo junto a ustedes historias inspiradoras y fantásticas que nos recuerdan lo que de verdad importa en la vida. Y en la vida a veces hay hombres que defienden una camiseta, que defienden la gloria, el triunfo, la cancha, sus decisiones. Hoy vamos a conocer al hombre o al ser detrás del futbolista. Bienvenido, Frickson Grasa. Querido Roberto, qué gusto poder estar aquí. Gracias por este espacio. Yo soy un fiel admirador de tu carrera y pues encantado de que la gente pueda conocer un poquito más de Frickson. Yo también estoy muy contento porque además sé cómo muchas veces cuando estamos expuestos en pantalla se queda una parte tras el velo, no de lo que es la pantalla, la parte más humana. Y me encanta que la gente tenga una oportunidad de conocer ese lado. Así que bienvenido para que puedas explayarte en total comodidad en quién eres en este espacio para conversar. Siempre es bueno poder tener que tu interlocutor, en este caso, sea alguien que te pueda generar esa confianza para poder abrirte. Y la verdad que tú me la generas y que la gente conozca un poco más. Porque siempre cuando estamos expuestos en la parte netamente mediática, independientemente de la profesión que puedas estar ejerciendo, que la gente conozca un poco más es hermoso realmente. Y creo que Dios me ha bendecido muchísimo. Dios ha sido maravilloso en mi vida, donde la gente ha podido conocer otras cosas de Frickson. Ujú, Y ujú. quizás cosas que ni yo mismo conocía de mí, ¿no? Sí, Entonces, ha sido súper chévere. qué bien. Bueno, pues si queremos ir entonces a la esencia, no al alma, vamos a donde todo empezó. Vamos a Frickson niño. ¿Cómo era? ¿Y cómo era su entorno? Ay, esas fibras son sensibles. Y bueno, Frickson siempre fue un chico que trató de, si no ser el mejor, estar entre los mejores. Siempre me gustó competir en todo. Mira. Mi papá, docente, Ujú. él vendía cocadas acá en Quito para Ajá. lograr tratar de siempre que no nos faltase absolutamente nada. Mi padre siempre dijo en casa, la mejor herencia que le puedo dejar a ustedes es la educación. Mi madre docente también. Crecí en un barrio de la ribera del río Esmeraldas. Entonces nosotros tuvimos una infancia hermosa. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Ya. Entonces somos 3 varones. La última es mujercita, mi hermana Belén, a la cual amamos muchísimo porque la princesa de la casa Me ella. imagino. Entonces, comencé muy inquieto en el barrio con los amigos jugando a la pelota, pero mi padre siempre me decía, tiene que haber como que tipo una dualidad, ¿no? Entre jugar y asimismo me traes las tareas y tienes que cumplir y siempre tienes que traerme buenas notas, ¿sabes? Aquel padre tradicional que quiere que sus hijos
al menos en el ámbito de la educación, destacasen. Ujú. A mí me encantaba porque, no sé, en mí estaba como que un espíritu competitivo. Siempre quería estar allí compitiendo. Logré ser primer escolta de la bandera del Ecuador, fui presidente de mi colegio. Ya cuando llegó a la universidad, mi padre, tuve que tomar una decisión difícil. Mi padre me Ok. dijo, hijo, haz lo que más te guste. Ya has cumplido en la escuela, has cumplido en el colegio, ahora haz lo que más te guste. Y ahí, bueno, apareció el hecho de que tener que tomar una decisión difícil. Wow, wow, ok, eso ya empieza poderoso. Vamos por partes. Primero, me llamó la atención que decías que tu padre, ustedes vivían en Esmeraldas, Así es, pero tu padre vendía cocadas en Quito, dijiste. así es. Es decir, que se desplazaba por trabajo, no estaba todo el tiempo. ¿Cómo funcionaba esa distancia temporal, permanente? A ver, mi padre y mi madre hasta el día de hoy, gracias a Dios, siguen juntos, casados. De lunes a viernes mi papá era docente. Ok, Sábados y domingos mi papá venía a vender cocadas a ok. Quito. Entonces, ¿qué pasa? El día viernes para nosotros era un día que teníamos que organizarnos súper bien. ¿Por qué? Porque mi padre, después de terminar de dar sus clases en la escuela donde él era profesor, entonces nosotros teníamos que hacer cocadas y yo le ayudaba. Como el mayor, yo tenía que estar meneando la paila allí. Me decía, Frickson, que no se te queme el azúcar, pilas por aquí. Entonces, cuando ya terminamos de hacer las cocadas, él viajaba en la noche. Él amanecía en Quito sábado en la mañana y se iba a Maguaña, al Tingo, a Conocoto, a todos esos sectores un poco rurales para lograr vender las cocadas y regresaba nuevamente a Esmeraldas el domingo por la noche para amanecer lunes. O sea que veo no solo un padre que te enseñaba desde un poco la exigencia y no y el decirte, bueno, esto es lo que espero de ti, sino que además profesaba con el ejemplo, ¿cierto? Veo un padre esforzado, realmente dándolo todo por sus hijos, al mismo tiempo que pedía estos resultados. Mira, yo soy muy agradecido de Dios por los padres que tengo. Muy agradecido porque mi padre siempre predicó con el ejemplo. Mi papá siempre ha sido un luchador de la vida. Nunca ha tenido complejos de absolutamente nada. Es un tipo con el que tú puedes conversar, te puedes abrir. Es una persona, sí, seria cuando te dice lo que te dice, firme. Y creo que esa firmeza en el hogar permitió también que nosotros pudiésemos ser personas de bien. O sea, que todo lo que consiguiésemos lo consiguiésemos a través del mérito. Mi papá cree mucho en la meritocracia, mi papá no cree en la dedocracia, como que tú porque me caes bien y punto. No, mi papá dice, tienes que ganártelo, hijo, Ujú. porque cuando tú te ganas las cosas, tú puedes dormir tranquilo en tu casa. Y creo que eso es lo que me ha pasado y lo que también estoy transmitiéndole a mis hijos en la actualidad. Y diría incluso a toda una generación a través de tu ejemplo, más allá de tus hijos. Ya vamos a ir a la decisión difícil, te ¿Quieres saber decía, la ya decisión? vamos para Ay, allá, ya. pero antes de ir a la universidad, quisiera saber cómo se tejió el fútbol en esa infancia y adolescencia a medida que ibas creciendo. Mira, el fútbol creo que fue mi primer amor, porque yo nunca me imaginé que iba a ser futbolista profesional. O sea, no es que yo a los 4 años comencé pateando la pelota y pensé y dije, voy a ser futbolista profesional. No, lo hacía porque me gustaba. Era como que la forma en la cual yo me divertía con mis amigos, corriendo detrás de la pelota y que me llevaba uno y que hacía el gol y que celebraba y que veía a los de la selección y yo decía gol y gritaban. Entonces era una pasión, realmente fue mi primer amor. Y de allí cuando yo tuve la oportunidad de, porque mira, primero comienzas jugando en las calles del barrio, con el Ya. lodo, con el barro, con el fango, con las lonas rotas, con la pelota de trapo. Cuando ya me dicen, oye, Frickson, nos has dicho que tú juegas bien, y alguna persona cogió y me llevó a mi primera escuela de fútbol, tenía 11 años. Ok. Ahí yo dije, wow, ahí comencé a entender recién lo que era el fútbol, jugar con una pelota que tiene un tamaño, que tiene un peso, una cancha de césped. Entonces decía, wow, o sea, es algo distinto, Claro. pero me seguí impulsando a querer aprender Ujú, más, ujú. y conocí a otros chicos, a otros niños que también venían de los barrios de la Ribera, pero en unos sectores un poco más alejados, pero comencé a hacer, como quien dice, mis grupos de amigos a quienes les gustaba lo que a mí me gustaba. Ujú, Tal ujú. cual, Qué tal cual. importante tener una comunidad con la que compartes intereses y valores, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y ellos son amigos que en la actualidad son grandes amigos y cuando nos vemos, Aún ahora. no, imagínate el tiempo hablando. ¿Te acuerdas cuando en el año 1994 nos fuimos y en el 2000 que después nos fuimos a probar a ni sé dónde? Y es tan hermoso porque tú no finges, porque ellos te conocen tal cual tú eres. Y la verdad que le tengo un aprecio enorme a mis amigos. Yo pienso que esa fue una de las etapas más hermosas de mi vida porque conocí personas que no pensé que llegaría a conocer. Entonces, yo estoy muy agradecido de mi infancia, de mis padres, de haberme permitido hacer lo que a mí me gusta. Mi papá nunca me limitó, nunca me dijo, no, eso no me gusta a mí, por lo tanto tú vas a hacer lo que a mí me gusta, no lo que a ti te gusta. Al Ujú. contrario, dijo, hazlo, pero hazlo con responsabilidad. Y sí necesito de que la educación vaya agarrado de la mano con lo que tú haces.
Y si hablamos de sacrificio, ¿cuál es el mayor sacrificio que tú, sobre todo siendo niño, ¿no? Y desde esa visión de saber lo que de pronto tus padres estaban haciendo para que puedas tú tener la vida que ellos soñarían, ¿qué es lo que más entregaron, lo que más sacrificaron? Yo pienso que lo que más sacrificaron mis padres fue el hecho de no tenerme con ellos todo el tiempo porque ya llegó una etapa que va más o menos Mm, concatenada con la decisión que tuve que tomar. Porque el ser el mayor de cuatro hermanos, mi papá siempre me decía que yo tenía que ser el ejemplo para mis hermanos. sí. Pero cuando ya me tocó tomar esa decisión donde ya no iba a tener que estar en casa, creo que fue la mayor actitud de amor y de desprendimiento que tuvieron mis padres porque sabía que yo tenía un sueño. O sea, ellos querían que yo cumpliese mi sueño y la verdad que pienso que es el sacrificio más grande que ellos pudieron haber hecho. Y ahora que eres padre, probablemente entiendes ese sacrificio en una medida nueva De- que antes no estaba tan clara. Definitivamente, ahorita como que yo me quedo pensando porque mis hijos obviamente tienen sueños, también yo tengo dos hijos, entonces cuando yo los escucho hablar y que dicen yo, a mí me gustaría esto, yo me pongo a pensar y digo, ahora entiendo todo. Ah, cómo cambia Difícil. yo no tengo hijos, pero puedo entender. Sí, Tengo 16 sobrinos y ya. 11 sobrinos nietos. Entonces, digamos que, digamos que tengo muy cercano lo que significa la figura, pero claro, me imagino. Y acabas de mencionar algo muy interesante, y es el peso de ser el hermano mayor. Eso no es menor y es una responsabilidad que también puedes pesar duro sobre los hombros. ¿En algún momento fue algo que te hacía un poco respirar profundo o que lo rechazas, o que de pronto no lo querías o cómo lo manejaste? Bueno, la verdad es que ser el primogénito en tu casa, obviamente que está envuelto en una responsabilidad, porque mis hermanos se fijaban mucho en lo que yo hacía. Ujú. Entonces, lo bueno de todo esto es de que yo siempre fui un hijo dentro de lo normal, que fui siempre obediente. Ya. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ujú. Yo tenía ese principio muy incrustado en mi Ok. corazón. Mi madre era una mujer cristiana, pero que no tenía una postura tipo conservadurista, Ajá. sino más bien era muy flexible y Sí. sabía lo que a mí me gustaba, lo que no me gustaba, sabía cuando algo me enojaba, cuando algo me alegraba. Entonces mis hermanos siempre se fijaron en eso y para mí sí era una responsabilidad porque mi padre que también era docente y que vendía cocadas y que su tiempo lo tenía bastante limitado, yo me sentía como que tenía una responsabilidad de mi padre en casa, Ujú. fungiendo las del hombre que debe dar el ejemplo a los demás, a Ujú. los que vienen creciendo detrás de ti. Entonces, sí, no fue sencillo, no fue fácil. Tuve problemas, tuve dificultades, porque yo siempre fui bastante inquieto, mi mamá siempre contó conmigo, a veces cuando le decía, mamá, ¿sabes que quiero irme a jugar pelota? No te vas hasta que, qué sé yo, hagas tus tareas porque tus hermanos están pendientes de lo que tú haces. Y era tal cual. Y hoy con mis hermanos nos reímos, nos lloramos de la risa porque ellos siempre me dicen, oye, wow, aquella etapa, ¿te acuerdas? Yo tengo un hermano que me sigue por 2 años. Yo tengo Ya. 37 años. Mi hermano que me sigue va a cumplir 30, tiene 36, va a cumplir 37. Yo este año cumplo 38. Y después viene mi hermano David que tiene 30, mi hermana Belén que tiene 27. Y siempre nos reímos y nos acordamos de esa infancia porque siempre hemos sido bastante unidos. Bueno, yo creo que ahora sí vamos entonces a esa decisión, ¿no? Que quedó ahí, en vilo, tan Ay. importante que tu papá te invitó a tomar. ¿Cuál fue? Bueno, cuando yo ya me graduó del colegio, eh, a mi papá le habían dicho, oye, tu hijo juega súper bien y aparte es zurdo. Entonces, en esa época, pues ser zurdo era como que no era tan normal para un futbolista. Ajá. Y a mi papá le dijo, ¿en serio juega bien mi hijo? Le dicen los amigos de mi papá, sí, oye, tu hijo juega súper bien. Entonces, yo le digo, papá, mira, yo ya me gradué y mis amigos con los que había crecido en la escuelita de fútbol habían tomado la decisión de todos en combo venirse a la ciudad capital para comenzar a probarse en equipos, Ok. en Liga, en Aucas, en Deportivo Quito, en el Nacional. Y con el solo hecho de que ellos iban, yo también quería como que montarme en esa aventura. Entonces sentía como que si es que no venía con ellos y no los acompañaba, como que me estaba desprendiendo de esa, no sé, de esa confraternidad que habíamos nosotros logrado alcanzar. Y le pedí permiso a papá. Entonces le dije, papá, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Me dice, hijo, eh, yo pienso que está bien, tienes que seguir tu sueño. Y la decisión difícil fue salir de Esmeraldas y venirme a vivir a Quito. Ok. Entonces, mi mamá siempre tuvimos una relación bastante cercana. Yo soy mamero por naturaleza. Entonces, cuando mi mamá le contó a mi padre que yo quería venir a Quito, no, ¿cómo te lo vas a llevar al Frickson? Si tú sabes que yo soy muy apegada a él y todo, yo le digo, mamita, lo que pasa es que mira, mis amigas. Entonces, bueno, mi mamá pasó por ese lapsus como que no, porque yo te quiero aquí conmigo, pero después dijo, no, ¿sabes qué, hijo? Ve y anda, yo voy a estar orando por ti
Y fui, y me vine acá a la ciudad capital, estuve con mis compañeros, estuvimos en Aucas, nos fuimos a probar la liga, pero para mí era como que un disfrute grande, porque, y como eran las distancias tan largas, yo en general agarraba un solo bus y iba donde me daba la gana. Acá Ujú. eran 3 buses para liar 2 camionetas, y yo, Dios mío, santo, ¿cuándo llego al lugar donde quiero ir? Pero como estaba con mis amigos, para mí era como que algo súper tranquilo y chévere. Y en ese momento en donde tenías que elegir entre seguir este camino o un camino universitario, Ujú. ¿cuál hubiera sido la carrera en ese momento? En ese momento creo que era ingeniería en sistemas. Ah, ¿Por mira. qué? Porque yo del colegio me gradué justamente en ingeniería en sistemas y la mente estaba calientita, ¿no? Con lenguajes de programación, con Pascal, QBasic, Visual Basic, punto cero. O sea, me encantaba. Y Ya. te comento, simplemente para hacer un paréntesis, mi hermano logró concretar lo que yo quería en ese Ah, momento. mira. Mi hermano actualmente, el que me sigue, es ingeniero en sistemas, Ok. es desarrollador de software para seguridad de temas de bancos y todo lo demás. Entonces, porque inclusive yo me matriculé en la universidad, pero, ¿qué pasa? Que estaba chocando con mis horarios de entrenamiento. Ajá. Y esa fue una decisión difícil para mí porque yo quería seguir mi carrera universitaria. Pero justamente aparece el fútbol y yo le digo, papá, no sé qué hacer. Me dice, mijo, ya tomaste la decisión de vivir en la ciudad capital porque quieres perseguir tu sueño. Ponlo en oración y lo que Dios te ponga en el camino, eso es. Y ahí fue cuando apareció el Club Deportivo El Nacional, que fue el primer club al cual yo pude asistir. ¿Y cómo fue ese momento en donde empezaste? Ahí ya, esto implica ser profesional. Implica sí el camino al profesionalismo, Ok. porque una cosa es el fútbol recreativo, otra cosa es el fútbol formativo y otra Ujú. cosa es el profesional. Entonces yo ya estaba ejerciendo el formativo y cuando me dicen iba a cumplir 18 años, yo ya estaba entrenando con la profesional. Entonces yo recuerdo que ganaba un sueldo de 50 o de $100 que me servía para los pasajes Ujú. y el Nacional me firma mi primer contrato profesional y me llevan a un partido, que creo que enfrentábamos al Deportivo Quito, sí, al Deportivo Quito, un 6 de noviembre del 2006, nunca me voy a olvidar de ese día, porque fue el año de mi debut. Yo debuté con el Club Deportivo Nacional como profesional a la edad de 18 años Ok. y logro ganar mi primer partido como profesional. Y fue una cosa espectacular, grandiosa, porque imagínate cuando tus amigos recién te van a ver en la tele. Ajá. Entonces todos mis panas me escribían, oye, te vimos en la tele, loco, cumpliste el sueño que nosotros también queremos, porque todos estábamos en la persecución de ese sueño, ¿no? Sí. Porque algunos comenzamos a dispersarnos, unos se fueron a Liga, otros se quedaron en el Deportivo Quito, yo estuve en el Nacional, otros se fueron a Aucas, entonces dispersos, pero al mismo tiempo unidos, porque sabíamos qué estaba pasando con cada uno de nosotros, Claro, claro, claro. tal cual. Wow, todo un mundo nuevo, el sueño cumpliéndose y una serie de desafíos que tienen que haber aparecido, ¿no? Porque ya pasar pues al mundo profesional es literal otras ligas. Es otras ligas. ¿Cómo fueron esos desafíos? ¿A qué te enfrentaste a nivel de personalidad, lo que tú venías ya como estructura de ser humano y ahora tenías que aplicarlo a esto? ¿Qué fue lo más difícil? Mira, lo más difícil fue adaptarme a la presión porque ya juegas fútbol, no Ujú. solamente porque te gusta, sino que también porque hay un público que está expectante en torno a la pasión que siente por su club. Entonces, ya perder no tenía que dar lo mismo. O sea, había que ganar, hacer un buen partido y en el peor de los escenarios, ir a tu cama, dormir tranquilo sabiendo que lo diste absolutamente todo. Más allá del resultado. Más allá del resultado, porque Uy, era horrible cuando tú llegabas a tu cama y tú decías, si hubiese hecho esto, pero ¿por qué no lo hice? Pero sí. cuando tú llegas a tu casa, independientemente del resultado, digamos, peor escenario, perdiste, pero tú dijiste, no, yo cogí, me levanté, corrí, estaba cansado, pero volví a correr, metí, hablé, grité, me tiré al piso. Dices, bueno, di todo, o sea, si Ujú, perdí, bueno, el equipo rival fue mejor, hay que ujú. aceptarlo, hay que corregir y pensar en el próximo juego. O sea, duermes con una carga mucho menos pesada. Y tú, para tener ese mindset o esa línea de pensamiento y esa mente que tiene una estructura para ser capaz de procesar las cosas de esa manera tan sana, también sientas que lo que viviste en tu infancia y con tu familia y la manera en que tus padres te criaban sirvió para que tengas esa línea de pensamiento como tan saludable, porque no es fácil, No es ¿no? fácil. Lidiar con el resultado de una forma tan saludable como esa. Mira, yo pienso que la fuente de mi fortaleza siempre ha sido Dios y los valores que mis padres me inculcaron desde niño. Entonces, pienso que siempre tratar de sortear las adversidades,
de pensar más inteligentemente después de haber cometido un error, fue lo que me permitió madurar rápido. Ujú. Porque ¿qué pasa? Cuando tú ya eres profesional y ganas un sueldo que de una u otra forma te permite también ayudar a tu familia. Yo recuerdo que mi primer sueldo, yo le dije, papá, yo te cambio las llantas del carro, yo te compro esto, mamá, te regalo esto, a mis hermanos esto, porque yo soy muy familia, yo soy muy apegado a mi Ujú. familia hasta el día de hoy y si Dios lo permite hasta el momento que ya no esté, deje de existir. Pero lo que te digo es de que fue tan importante para mí haber cultivado aquellos valores familiares que nunca me salí o me perdí en el camino. Mira, hablemos de la llegada a Brasil. Ay, sí. Hablemos de la llegada a Brasil. Uy, uy, uy. ¿Cómo fue eso? Mira, yo nunca pensé que iba a ser un jugador internacional. Te Mm. soy muy honesto. Sin embargo, Dios comenzó a bendecirme de una manera muy especial, porque mi proceso no fue sencillo. Porque después de que tuve éxito con el Nacional, pasé a Barcelona Sporting Club, quedé campeón con Barcelona, ya estaba en la selección, nace la posibilidad de yo irme a vivir al país del fútbol. De, Nada menos. imagina nada más y nada menos que el país del fútbol. Entonces, yo decía, wow, señor, a dónde me llevas? Y apareció la oferta del Flamengo, el club más poderoso de Brasil. Y yo con Flamengo lo único que hacía era jugar en el PlayStation con Flamengo. Entonces imagínate de jugar con Flamengo en el PlayStation a ser parte del club, a ser parte de Ujú. la institución. Y yo llego justamente a Río de Janeiro y los cariocas, para hablar, ellos se preocupan más de ellos entenderse a sí mismos que hacerle entender al extranjero. Entonces hablaban súper rápido. Y yo, Dios mío, ¿cómo logro aterrizar las palabras, entender? Porque, ¿qué pasa? Mi posición en el campo es defensor. Ya. Y el defensa tiene que tener una comunicación muy, pero muy fluida. Porque si es que no tienes buena comunicación, con tu arquero, con tu compañero de saga, con tus laterales, con tu volante. Porque, ¿qué pasa? Si un delantero se come un gol, no pasa nada, va a tener otra oportunidad. Pero si un defensa falla, vas a ser la tapa del periódico del lunes. Wow. Entonces, para mí era como que una responsabilidad enorme. No sabía hablar portugués. Mi portuñol era pésimo, ahora imagínate mi portugués. Entonces, mis compañeros hablaban súper rápido y no sabía encontrarles la vuelta porque aparte, yo ya me había casado, ya mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, que en este caso es mi hija y es Lani. Entonces, yo estaba solo en Brasil. Ok. Y a mí me golpeó mucho porque inclusive gastronómicamente hablando me estaba golpeando. No tenía mi verde, mi tapado, mi encocado, mi ceviche. Y yo decía, Dios mío, estoy pasando una situación, o sea, fue complejo, fue complejo. Claro. Sí. Wow. ¿Y qué herramientas tuviste para superarlas? Mira, primera herramienta fue decirme a mí mismo de que era un proceso. Ok. Eh, Hmm. Vivía en un departamento, tenía ese departamento, tenía 2 cuartos, estaba como en el séptimo piso y cerca había como que una plaza. En esa plaza vendía que pizza, vendían cosas así, entonces yo me alimentaba a través de eso, que no era lo ideal, pero Ujú. tenía que comer algo. Claro. Entonces la persona que me llevó, lastimosamente, no sé qué pasó, que se desentendió un poco de poder brindarme el ecosistema de condiciones para yo Ajá. poder ejercer mi profesión de la mejor manera posible, porque tú sabes que el fútbol no solamente es jugar bien con los pies, sino estar mentalmente firme y tranquilo. Demoró mucho la llegada de mi esposa a Brasil. Yo estuve casi 5 meses allá solo sin ver a mi esposa. Solamente era por videollamadas, por teléfono. Y eso estaba afectando también mi rendimiento en la cancha. Y recuerda también que en ese año era el año del Mundial. O sea, se Sí. venía el Mundial de Brasil 2014. Era febrero y en junio era el Mundial. Nosotros ya más o menos sabíamos los que posiblemente iban a estar en la lista del entrenador de la selección y yo tenía que agarrarme de esa lista de uñas y dientes. Mi sueño siempre era jugar un mundial y sentía que mi sueño podía ser truncado si es que yo no tenía actividad en el equipo donde estaba. O sea, yo ya no era titular, no era titular en Flamengo, estaba en la banca y estaba con estos problemas que de una u otra forma también afectaban mi rendimiento. Entonces, el público ecuatoriano que estaba siguiendo lo que yo estaba haciendo en Brasil comenzó a ponerme en duda. ¿Será que Frickson es la carta indicada para nuestra defensa en el Mundial de Brasil? Yo decía, Dios mío. Y a veces yo trataba de, Roberto, te lo prometo, trataba de no leer los diarios, Claro. trataba de no leer noticias en internet, pero de una u otra forma, el mismo hecho de no tener que hacer después de entrenar, yo en mi cuarto me quedaba y era así a ver qué decía la gente. Totalmente, te Y eso entiendo. comenzaba a afectarme, 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 afectarme. Mi rendimiento comenzó a mermar, pero también sabía que no podía abandonar. A ver,
Hay muchas cosas que se me vienen para preguntarte. Em, Primero, te escucho hablar y percibo un hombre que está muy en contacto con sus emociones y que no tiene miedo de compartirlas y sacarlas y reconocer los aspectos que le golpean. Y no es tan común, ¿no? Por suerte cada vez más, ¿no? Cada vez más ya entendimos que los hombres nos podemos permitir la vulnerabilidad, Por supuesto. ¿no? Y no solo que nos podemos permitir, sino que es absolutamente necesario para un mundo equilibrado y más sano y una vida personal más sana. Entonces, quería preguntarte si ese rasgo que percibo, cómo te relacionas con eso, si te ha acompañado siempre, si es algo que has ido trabajando y si tu carrera ha implicado también un acompañamiento emocional, psicológico, que haga que te relaciones de una manera tal vez más natural que la persona promedio con los temas de salud mental, que hoy en día también son temas que se tratan con más naturalidad que antes, gracias a Dios. Por supuesto, mira, te voy a decir algo. El fútbol como profesión o como disciplina deportiva tiene valores muy hermosos. Trabajo en equipo, competitividad, meritocracia. Entonces yo sabía que tenía que merecerme las cosas. Aparte, creo que la formación que tuve en casa fue muy fundamental en mi actitud, en mi forma de enfrentar las vicisitudes que se me presentaban. Siempre aprendí el proceso. Nunca fui un tipo que estaba pasando una dificultad y como que me quedaba quieto sin hacer absolutamente nada. Nunca me quedé estupefacto. Ya. Sabía que era un proceso y que yo tenía que salir de ese proceso. Entonces, cuando yo estuve en esa etapa en el cual no jugaba en Flamengo, Ujú. los diarios ecuatorianos decían que Frickson no tenía por qué ir al Mundial porque no estaba jugando, después de haber clasificado y haber pasado toda esa eliminatoria tan difícil y tan compleja que fue, y donde era protagonista de esa consecución colectiva. Entonces yo decía como que injusto que después de haber estado casi 4 años con la selección, logrando a través de mi granito de arena que pude haber aportado para llegar y que no esté en la lista final, que me permita disfrutar un mundial que fue mi sueño de niño. Ujú. Entonces yo le decía, Señor, estoy en tus manos. Ayúdame porque no estoy bien. Y dije, no, yo tengo que aprender portugués. Tengo que aprender portugués. Roberto, comencé a ver películas en portugués. Comencé a hablar con mis compañeros, así sea que no me entendieran. No me interesaba. A mí lo que me interesaba es que entre más me equivocaba, más me corregían Ya, y más aprendía. ya. Entonces yo ya comencé a aprender la giria, el sutaki, ya comencé a comunicarme mejor y me llamó el técnico de la selección. Me decía, entonces, ¿qué, mijo? ¿Cómo usted está? El profesor Reinaldo Rueda, colombiano. Me decía, ¿cómo usted está, mijo? Mire que acá contamos con usted, no pare bola lo que están diciendo los medios. Yo le decía, profe, no, para mí importantísima su llamada, porque usted es quien dice quién está en la lista, o sea, me explico. Entonces, no confiamos en ti, Frickson, sabemos lo que tú eres, sabemos que estás en un proceso que no es fácil y que no todo el mundo lo va a entender. Solamente los que vamos más allá de que esa persona es una herramienta para lograr conseguir un título para nuestra selección, una buena participación en el mundial, sabemos que tú eres un ser humano y Ujú. siempre has tenido un comportamiento ideal, al menos con nosotros. Entonces esas palabras me llenaron de aliento y yo dije, no, yo si es que no estoy jugando con Flamengo, voy a entrenar como que si estuviese jugando. Ajá. Voy a entrenar como que si mañana es el mundial, como que si mañana van a dar la lista. Roberto, comencé a entrenar el doble. Mis compañeros se iban, yo me quedaba. Llegaba más temprano, iba al gimnasio, levantaba pesas, corría un poquito más, comencé ya a soltar más mi... O sea, ya no tenía rencor con el entrenador porque no me ponía. Al Ujú. contrario, yo llegaba, le hacía bromas, profe, ¿cómo está? Y yo, oye, ¿cómo estamos, profe? Hoy día va a ver cómo voy a entrenar y que por aquí. O sea, comencé a que esa carga que tenía en mis hombros, lo comencé a poner en manos de Dios. Y Ujú. simplemente yo comencé a hacer mi trabajo. Y creo que eso fue, creo que la mayor experiencia hermosa de descarga de Ajá. una mochila pesada que estaba llevando en mis hombros, soltarlas, ponerlas en manos de Dios y yo seguir haciendo lo que me gustaba hacer. ¿Y qué efecto tuvo ese cambio de actitud? Un efecto hermoso. ¿Por qué? Porque fui convocado a la selección para venir al Mundial. Jugué titular los 3 partidos que jugó la selección y me llamó el técnico campeón del mundo, Luis Felipe Scolari, con Brasil, que quedaron campeón en el 2002. Imagínate que Luis Felipe Scolari te llame. O sea, para nosotros los futbolistas, cuando te llama Zinedine Zidane, cuando te llama Carlo Ancelotti, Luis Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, no sé, en tu profesión como actor o en la profesión de los médicos, es como que te llame aquel ícono para ti Ujú. y tú digas, wow, no puede ser, me temblaron las manos cuando... Y ahí, Frickson, ¿tú ven cómo você está? Aquí, Luis Felipe Scolari te llamando, a gente está queriendo contar con... Y yo, wow, me estaba llevando al equipo donde él era entrenador, que era Gremio de Porto Alegre, un equipo grande, porque yo decía, yo al Ecuador no puedo volver.
no puedo volver a Ecuador y sentirme como que no me fue mal o como que fue un fracaso, porque ya no pensaba solamente en mí, Roberto, pensaba en las futuras generaciones que iban a llegar al fútbol brasilero y que yo iba a ser un antecedente negativo, ¿me entiendes? Ujú. O sea, ya no vivía para mí, sino que vivía para los que vendrían Te después. entiendo. Entonces yo decía, no, no me puedo ir. Y cuando me llama Luis Felipe Scolari, me voy a Gremio de Porto Alegre. Fuimos la mejor defensa del año. Tuve un año espectacular. Fui titular indiscutible. Jugaba todos los partidos. Y cuando llega la selección a Brasil para enfrentar el Mundial, yo estaba viviendo en Brasil, estaba viviendo en Porto Alegre, ya estaba mi esposa, había nacido mi hija, ya ahora sí ya tenía mi encocado, ya tenía mi tapado, ya tenía mi ceviche, o sea, ya tenía todo lo que me hubiese encantado tener desde el primer momento, pero sabía que Dios estaba trabajando conmigo en ese proceso de resiliencia. Y además te diste cuenta de que todas esas cosas externas que necesitabas y que parecían ser fundamentales, como la comida a la que estabas Así, acostumbrado, ni siquiera era fundamental, ni siquiera era necesario. Pudiste lograr todo eso sin eso que al comienzo te faltaba. totalmente. Una fortaleza completamente nueva que Uf, descubriste en ti. mira, yo pienso que la mejor forma de poder entrenar la mente y el corazón de una persona es cuando está alejado de su zona de confort. Ujú, Y creo que eso viví y eso me permitió siempre tener esa mente resiliente y también poderla transmitir, porque nosotros, vuelvo, insisto, pienso que nosotros como seres humanos, que somos como quien dice impulsador de decisiones y que la gente está pendiente de nosotros, cada quien en su nicho y de lo que le gusta, no podemos vivir para nosotros mismos, sino ujú. para los que vienen detrás. Bueno, yo creo que en este pico de emoción de esta historia es un buen momento para preguntarte, ¿qué le dirías a un niño que está en este momento aspirando a ser un futbolista profesional? Seguramente lo has dicho muchas veces, pero creo que nunca va a sobrar que un niño más escuche tus palabras. Yo le digo a ese niño, primero que todo, que hay un primer mandamiento con promesa que se llama honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Creo que es el mejor consejo que puedo dar, Roberto, porque Dios honra a los que le honran. Y creo que en mi experiencia vivencial, partiendo de mi experiencia, creo que es lo que mayormente me ha ayudado. Creo que el escuchar a mis padres, porque tú puedes tener el talento, y muchas personas creo que se conforman solamente con tener talento, pero hay otros elementos que conforman tu personalidad. Y creo que eso me permitió a mí poder conseguir y alcanzar grandes sueños, porque hay tentaciones en el camino, Roberto, ¿no? Tentaciones que te quieren desviar, que te quieren distraer, y eso va mermando el talento que tú puedas tener, porque Ujú, piensas que el talento siempre va a estar. Pero al tú ejercer una profesión donde dependes mucho de tu físico, de tus piernas, de tu cabeza, de cómo tú estés respirando, que siempre tienes que estar bien. Entonces, no te voy a negar que para mí existen tentaciones. Y le digo a esos chicos que tentaciones va a haber en el camino, pero siempre es importante escuchar a papá y mamá y saber rodearte de buenas personas, porque dice la palabra del Señor que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, hay que saber escoger a quién escuchamos. wow, poderoso, poderoso. Entonces, escucho a un Frickson tan enfocado en sus metas, tan claro sobre el camino que quiere seguir, con una estructura mental poderosa, que lo lleva con determinación hacia donde va, y de pronto toma un camino interesante e inesperado, tal vez para muchos, y se aventura a algo como una cocina de Oh, MasterChef. Dios santo. Cuéntame de dónde vino la motivación, qué fuiste a buscar. Ya veremos qué encontraste, Ok. ¿verdad? Pero vamos un poquito antes. ¿Qué te llevó a explorar ese espacio? Roberto, en el fútbol, futbolísticamente hablando, y lo voy a decir de manera metafórica, eso se llama cambio de frente. Ya. O sea, estás hablando de una cosa y pasas algo totalmente distinto, Ajá, porque yo nunca me vi como una persona que podía incursionar en el tema de la cocina. ajá. Jamás. Sí, en el tiempo de vivir solo, tenías que hacerte un cebolladito de atún y se te salía medio mal, tenías que comértelo igual porque era la única Ujú, lata de atún que tenías, era sí. esa o esa. Ajá. Hacer un arroz sopudo que medio se te quemaba o se te ahumaba, pero igual tenías que comértelo porque era eso o eso. Entonces, cuando pasar al segmento de cocina, yo decía: "Dios mío, ¿y qué hago aquí? Si este no es mi lugar, no es mi zona de confort, la verdad". Pero mi esposa me apoyó mucho a la hora de tomar una decisión, porque mi esposa, bueno, amante y fan del programa 1000, Mm, mi hermana, mi mamá, mi papá me decía: "No, tienes que terminar tu carrera de abogado, ya te falta poco", y efectivamente, ya me faltaba nada para ya. graduarme de abogado. Y mi papá dice, no, tienes que terminar tu carrera. Y mi hermana fue una de las personas que persuadió mucho a mi padre, porque mi hermana vive todavía con mis papás. Entonces mi hermana le decía, papá, por el amor de Dios, no le metas esas cosas al Frickson en la cabeza, déjelo que vaya.
véalo desde un punto de que él es una persona competitiva, a él le gusta competir. Mi hermana fue súper persuasiva. Yo pienso que Dios puso palabras en la boca de ella para poder persuadir a mi padre. Y cuando ya me tocó tomar la decisión y digo sí, después de 2 segundos de haber dicho sí, yo dije, ¿qué dije? O sea, ¿por qué dije que sí? Cuando ya había tomado la postura de sí, dice, "Ah, voy a Claro. participar Y en la Frickson es cuestión". de palabra, ya había dicho que sí. Ya había dicho que sí. O sea, para mí no hay retroceso. Es, vamos a lo que vamos, perfecto, vamos. Ya comencé como que más bien a enfocarme. Mi esposa cocina riquísimo, Ok. delicioso. Entonces ya ella, como por ejemplo, cuando iba a hacer el almuerzo, yo como que, mi amor, ¿y qué le echaste ahí? ¿Y Ajá. cómo es? ¿Y le meneo con esto? O sea, como que comencé a estar más pendiente porque sabía que si llegaba a esta competencia netamente de cocina, yo me mentalicé a que no podía llegar simplemente allí e irme. Ujú, No, yo dije, tengo que dejar una huella, ujú. mi historia, mi tradición cultural, gastronómica. Claro. Vengo de Esmeralda. Si yo cocino mal en un programa de cocina, ¡No! me cargan los aportes, Esmeralda. No tenías No permiso. tenía permiso. O sea, la cocina esmeraldeña es tan celosa. Wow. Entonces, la gente, todo el mundo en Esmeraldas me conoce, sabe quién soy. Y yo decía, de seguro me van a ver. Y aparte tenía un antecedente, pues no, el antecedente era de que Helen Quiñones, mi gran amiga, que a la cual quiero muchísimo, había hecho una excelente participación. Claro. Entonces yo era el único hombre que había tenido la oportunidad de formar parte de la competencia. Entonces todas esas cosas comenzaron a entrar a mi cabeza. Friction, no puedes llegar e irte de inmediatamente. Friction, tienes que estudiar. Friction, tienes que probar, tienes que hacer. Entonces para mí fue como que una etapa totalmente nueva. A ver, primero voy a ir para atrás. ¿Qué edad tenías cuando entraste ¿A dónde? a MasterChef? Tenía, bueno, 37 años. Treinta y Tenía siete hace 37, parte, ¿verdad? sí, Dos. así. Ya, ¿por qué pregunto? Qué curioso que siendo un hombre de 37, la figura paterna siga de tu padre, siga siendo tan fuerte que sea como, Sí, Frickson, sí. no sé si, qué interesante que tengan esa comunicación y todavía esa escucha, no Qué tan, interesante. tan respetuosa de lo que es la opinión de un padre, siendo un hombre de 37 años, Casado, con dos casado, con hijos, 2 hijos, independiente. me parece destacable. Lo que pasa es que, mira, Roberto, en la Biblia hay un extracto que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira. Entonces, todo eso que estaba cimentado en mi corazón, en mi mente, en mis valores, en mi forma de ser, para mí la opinión de mi padre y de mi madre son muy importantes. Ujú. Entonces, había una dicotomía o un antagonismo. Mi madre quería una cosa, mi padre quería otra. Entonces, mi hermana y conjuntamente con mi esposa, que también son las personas que mucho escucho, estaban como que en ese punto medio. Y decían, no, Frickson tiene que ir. ¿Qué quería Frickson? Frickson quería ir con el apoyo de su familia. Frickson no quería ir con el apoyo de que unos estuviesen de acuerdo y que otros no, porque para mí el apoyo familiar tiene que estar totalmente cohesionado. No es que unos sí, otros no. Porque yo siempre he dicho que la familia, aparte de ser la base fundamental de la sociedad y netamente filosófico en lo que acabo de decir, pero para mí era importante que mi papá estuviese de acuerdo, que mi mamá estuviese de acuerdo. Mi esposa ya estaba de acuerdo desde el primer momento que me llamaron. Y ella me dijo, bueno, conversalo también con tus padres. Entonces, para mí era importante, a pesar de los 37 años, a Ujú. pesar de ser casado, independiente, tener sus hijos, tener mi trabajo, mis propios ingresos, la opinión de mis padres cuestionada para mí era fundamental. Y entonces estamos en esta cocina con estas habilidades que recién estabas ¿no? integrando. Sí, ¿Qué habilidades del campo de fútbol pudiste aplicar ahí que te sirvieron para desempeñarte como lo hiciste? sí, a ver, primero que todo la meritocracia. Sabía que si que quería que mis platos pudiesen tener la oportunidad de al menos llamar la atención del jurado para pasar al atril, tenía que merecerlo. Ujú. Entonces, hay platos que llevan mucha técnica. Entonces, primero la competencia siempre va de menos a más, Ya. ¿no? Nunca comienza como que de una, haga comida internacional, prepárese unos rolls de sushi, utilice terilla, alga, no. Era Ya. como que, vamos suave. Entonces yo decía, no puedo como que hacer algo que sea tan complejo, sino más bien Ujú. algo que vaya arraigado a mis valores, a mis principios. Entonces comencé con eso. Dije, vamos por lo sencillo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, poder hervir bien un agua para poder echarle los verdes, poder sazonar bien un pescado, conocer términos que ni conocía. O sea, yo no sabía ni lo que era salpimentar. Para mí era échele sal y pimienta, pero ya salpimentar se convirtió en un verbo para mí, por Ok. ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando me decían, no, póngale harina al pescado, ese era un término que conocía, pero cuando me decían enharine el pescado, yo, enharine, disculpe. Dícese Sí. de... Entonces ya comencé a utilizar lenguaje gastronómico Ajá. y aplicarlo. Mira, que fíjate que para que te puedan llamar al atril, tu plato tiene que llamar la atención. Roberto, yo tenía un cuadernito donde yo comencé a dibujar los platos.
Literal, comencé a dibujar los platos. Yo dibujaba y decía, a ver, si tiene este color amarillo y este tiene color rojo, no puedo poner otra vez rojo, tengo que ponerle verde. Y si este de aquí tiene proteína, no puedo poner otra proteína, tengo que poner una salsa y tengo que poner un carbohidrato. Ya. Ya fui como que Ujú, ordenándome. Entonces, ujú. cuando tú me preguntas qué principios de la disciplina deportiva en el marco del fútbol pudiste aplicar a la cocina, fue la atención. Sí, fue la atención. Yo decía, a ver, ¿cómo se juega esta vaina? ¿Cómo se juega? Porque cuando vas a jugar básquet, las mismas reglas del básquet no son las reglas del fútbol. Y viceversa. Entonces, para mí la cocina se convirtió en una competencia total desde el primer día. Qué interesante que elijas la atención, que es algo que todos la tenemos a la mano, que es una decisión, ¿no? Hay otras características que pueden ser mucho más difíciles de desarrollar, pero la decisión de prestar atención es algo que todos tenemos a la mano. Y sí es cierto que el celular, ¿no? Y como nos absorbe, Así es. ¿no? Está bajando nuestra capacidad de prestar atención. Y miren qué importante dosificar el uso de este aparato para poder de verdad poner nuestra concentración y nuestra atención en algo como un objetivo que nos puede llevar a grandes logros. Bien, vamos a una sección un poco más ágil, aunque la verdad es que todo esto ha sido de una velocidad increíble. Listo, Frickson. Nos vamos con una especie de ping-pong. Digo especie porque no son preguntas tan rápidas, así que Hay que razonarlas un poquito. un poquito, veamos cómo salen. Entonces, a ver, ¿qué es más difícil? ¿Marcar a un delantero rápido o impresionar a los chefs con tu plato? Más difícil es impresionar a los chefs con mi ¿En plato. serio? No, no estoy en mi zona de confort. Bueno, claro, Por lo menos yo el fútbol yo sé cómo marcar, por ya tuve supuesto. toda una infancia que tuvo un proceso, pero impresionar a los chefs, imagínate la talla de Caro Sánchez, del chef Raúl, de la chef Irene, de la chef Cecilia, cómo impresionas a gente que conoce tanto de la cocina ecuatoriana e internacional. Y qué Entonces, alegría lograr algo fuera de la zona de confort, mira, ¿no? solamente salir a la tel para mí ya era ganar. Porque escogían los mejores platos, a veces Ajá. eran 6, otras veces 5, otras veces 7, y entrar en esa lista dentro de 23 competidores, yo digo, bueno, por lo menos no soy el número 23º, sino que estoy ahí. Claro, ya es Ya es ganancia. ganancia, ya era ganancia. ¿Y qué es más difícil, jugar un clásico o pelar 20 cebollas sin llorar? Ay, ay Dios, pelar, pelar 20 cebollas sin llorar. Pelar 20 cebollas sin llorar. Ya veo. Un clásico es difícil, un Barcelona Emelec complicado, un Flamengo Vasco difícil, un Fla-Flu, un Atlético Mineiro, Cruzeiro, clásicos difíciles, pero pelar 20 cebollas sin llorar. No, Con sí, una, con imposible. una estoy Con llorando. una yo también. Sí, comedia. Sí, exacto. Y si pudieras elegir un superpoder que no sea pelar cebollas sin llorar, ¿cuál sería? Un superpoder. Uy, tener buen equilibrio en la salsa. En hacer una salsa, tener el poder de hacer un buen equilibrio en la salsa. Mira, Sí, porque una salsa define todo en un plato. mira, Una buena salsa. qué Puede tener una interesante. buena proteína, un buen carbohidrato. No hay una salsa que armonice con el plato en toda su integralidad. Chao, te fuiste. Mira, yo no me he atrevido a salir de la zona de confort como tú, decirte, me han invitado y el terror, yo tampoco cocino, ¿Ya? y el terror todavía no me lo No, tienes plantea. que ir, tienes que ir, tienes Tú que ir, tienes dices, que, tienes que ir, Roberto, tienes que ir, tienes que ir. mira, sí, esta conversación sí ha disparado ahí cositas. ¿Ganar o aprender? Aprender. Aprender para mí es importante. Porque si no hay aprendizaje, ¿cómo ganas? Y yo creo que en términos de orden de preclusión, primero es aprender para poder ganar. Y por último, ¿hay algún hobby por ahí que desconozcamos tuyo? Un hobby que yo desconocía era que me encantara la cocina Ah, y que mira, ahora lo conozco y que es algo que me encanta, que me apasiona, porque va en armonía inclusive también con mi cuestión netamente gastronómica de la ciudad donde yo soy, de la claro. provincia donde yo vengo, donde hay una reputación y que Frickson no puede disentonar en eso, sino que más bien tiene que estar en el... Y se hizo parte de tu día a día hoy en día. ¿Cocinas más que antes? Cocino muchísimo, Muchísimo. cocino muchísimo. Mi esposa todo el tiempo quiere que yo cocine los platos. Siempre me dice, negro, haz esa salsa que hiciste la vez pasada. Negro, sorpréndeme con algo. Y a mí me encanta Ay, sorprender qué a mi esposa. belleza. No, la mejor manera que tengo para decirle a mi esposa que la amo con todo mi corazón es haciendo un plato que yo sé que le pueda gustar y que no sea tan común. Fíjate que para fin de año, y esto es un paréntesis porque tengo que comentarlo, yo quise hacer la cena para mis padres. Quise hacer Ya. la cena de Navidad, quise hacer la cena de fin de año y tenía que sorprenderlos. Entonces, me encantó porque mi papá, Chef Rausch, está en pañales con respecto al paladar de mi padre. Ok. No, un paladar exigentísimo y me dijo, vamos a ver qué tanto aprendiste, qué tanto puedes hacer.
y me encantó que le haya encantado, valga la redundancia. O sea, me muero por conocer a tu papá. O sea, claramente en la tercera temporada, producción, por favor, vamos a entrevistar al papá de Frickson, ¿no? O sea, eso tiene que pasar. Tiene que conocerlo, tiene Sí. que verlo, tiene que verlo. Es un crack, ¿no? Y aparte tiene tantas historias, tanto que contar, tanto que comentar, tanto para decir. No lo dudo. Uf, un crack, un crack. Y con eso terminamos esta especie de ping-pong. Después de un recorrido como ese, la palabra legado no sobra, ¿no? Tampoco es imprescindible, ¿no? Una persona podría querer dejar un legado, podría no interesarle. ¿Tú cómo te relacionas con ese concepto? Mira, yo pienso que el legado, más que de tenerlo como algo escrito en papel o escrito en piedra, simplemente tienes que fluir. Porque el legado básicamente es lo que algunas personas ven en ti, que se identifican y que quieren replicarlo. Porque si tú estás, quiero dejar un legado, quiero dejar un legado, es como que algo muy mecánico. Más bien dejar que eso fluya y que esas personas sean otros los que digan, él dejó un legado. No decirlo tú mismo. Porque eso también es un ejemplo de sencillez, también es un ejemplo de humildad. Y pienso que el temor que he tenido a Dios, el escuchar a mis padres, el siempre estar muy pendiente de mi familia, creo que es algo que la gente se inspira y dice, yo quisiera tener un poco de lo que esa persona tiene, pero no estoy como que tengo que dejar un legado. O Ujú. sea, no estoy así, estoy en una postura, ser quien soy, disfrutar de lo que hago, y si muchos se identifican conmigo, pues bueno, creo que ese sería el legado para ellos. Me encanta tu respuesta. Gracias. Sí, sí, es lo más sincero que puedo Ujú. evidenciar y decir, porque yo no tengo guiones, Roberto. Yo soy tal cual como soy, mi vida es así, y en algún momento que tengamos la oportunidad de estar fuera de cámara o fuera de lo que sea, me vas a ver tal cual. No me cabe duda. Tal cual, No me tal cabe cual. duda, se siente y Chévere. te lo agradezco. Y por último, Frickson, ¿qué dirías tú que es para ti lo que de verdad te importa en la vida? Lo que de verdad importa en la vida, creo que podría ser un checklist. Y creo que lo primero que estaría en mi checklist es temor a Dios, porque eso es lo que te permite tener un parámetro de la aplicación de tu conducta diaria. Em, Honrar a tu familia, tus padres. Creo que eso es lo que de verdad importa, que los que te aman estén siempre contigo y poder honrarles también. Muchas personas piensan que el verbo honrar nace solamente de dar cosas materiales. Honrar a tus padres también es escucharlos. Ujú. Que cuando ellos te estén diciendo algo que, a pesar de que a ti no te guste o que estés en desacuerdo, el solo hecho de escucharlos y quedarte callado mientras ellos hablan es una señal de respeto. Y creo que es una forma de honrar, porque hay mucha gente que en la actualidad oye, pero no escucha. Entonces yo quiero siempre tener eso bien claro y que sea una línea transversal en mi conducta. A veces mi esposa me dice cosas que quizás a mí no me puedan agradar, como por ejemplo, negro, voy al gym, voy a dejar a los niños en la escuela y quiero que, por favor, déjate haciendo una sopa y termina, y yo me quedo como que, ya bueno, amor, ya, está bien. Menguar es parte de eso que quiero dejar, menguar. Muchísimas gracias, Frickson. Ha sido un absoluto placer conversar contigo. Para mí, y estoy seguro que para todos quienes nos han escuchado hoy también. De No, verdad, a ti, gracias por Roberto. tantas joyas de aprendizaje y lecciones que nos has No, y compartido. para mí fue muy importante que tú seas mi interlocutor, porque ya te digo, tener la confianza para poder explayarte, para poder decir, a veces hay personas que quienes te escuchan, tú no te sientes cómodo en poder decir cosas, a pesar que hay gente que nos está viendo, pero siempre es importante el interlocutor y me he sentido muy cómodo. Gracias. Eso me hace muy feliz. Gracias. Y bueno, esto fue lo que de verdad importa podcast. Hoy hemos aprendido sobre compromiso, esfuerzo, con esta maravillosa historia que Frickson nos ha regalado sobre el cumplimiento de sus sueños. Agradecemos una vez más a Arca Continental y a Banco Pichincha, porque cuando el hincha confía, la tri crece. Por eso confianza es creer en el amarillo que nos une. Gracias una vez más y por favor síguenos en las redes y ustedes también para que estén pendientes de todo lo que va a pasar en esta segunda temporada de Lo que de verdad te importa podcast. Chicos, no se grabó, lastimosamente que hacer de nuevo.